Pues bienvenidos a una nueva tertulia de Outsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos. Espero que estéis todos bien y con ganas de tener una tertulia más, como estamos metiendo esta temporada, que yo creo que también a la gente, pues, tener un poco más de contenido, que es lo que nos piden, pues les gusta y no deja de ser fútbol, historias chulas, traemos un poco de todo. Y hoy tenemos con nosotros algo un poco diferente, pero que no deja de ser puro fútbol, así que yo creo que a la gente le va a gustar seguro. Y lo bueno de esto es que pueden preguntar cosas en el directo y inquietudes o cosas que le quieran preguntar, en este caso a Juan Cruz, pues pueden hacerlo. Y luego la gente que lo quiera ver en diferido, pues también. Entonces, nada, bienvenido Juan Cruz Gota, CEO y cofundador de Libro de Pases. Bueno, ahora nos contarás un poco en qué consiste todo eso y a la gente y nada, espero que pases un buen rato con nosotros. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un gusto, un placer estar acá con ustedes. Así que la vamos a pasar muy bien, sin dudas. Cuéntanos un poco, Juan Cruz, quién eres, cómo empezó todo. Bárbaro. Bueno, mi nombre es Juan Cruz Gota, soy de Argentina a Buenos Aires. Tengo 33 años y bueno, mi camino o mi historia arranca a los 6 años jugando al fútbol. Soy de una ciudad cerca, ciudad-pueblo, por así decirlo, cerca de Buenos Aires, a 1 hora y media de Buenos Aires. Y a los 6 años me vienen a buscar de Boca Juniors, un club que seguramente conocen todos. Y bueno, ahí arrancó el camino, mi camino dentro del fútbol, con una familia muy presente que obviamente tomó la decisión de poder llevarme durante 6 años seguidos a Boca, porque obviamente solo no podía viajar. Y bueno, tuve la posibilidad de quizás en ese momento estar en el mejor club del mundo. Boca ganaba todo en su momento y compartí con grandes jugadores que hasta el día de hoy siguen jugando. Me tocó después de 6 años estar viajando por todo el mundo, tener muchas experiencias y me tocó irme a River. Quizás era algo que no tenía pensado en su momento. Pero bueno, en ese momento mi familia no me podía llevar más y Boca Juniors no tenía colegio y en mi casa era como primordial poder estudiar. Entonces, en ese momento había dos clubes que tenían colegio, eran River Plate y Vélez Sarsfield. Obviamente, bueno, en ese momento mi familia, al ser hincha de River, no hubo mucha duda en poder ir para allá. El club me becó, estuve viviendo con 12 años fuera de mi casa, lo cual, a ver, para muchos duro y por otro lado también parte de la experiencia y parte del crecimiento. Hay una realidad de que bueno, quizás es normal para muchos chicos cuando están intentando dentro del fútbol por ahí irse muy jóvenes de su casa, por ahí tener este tipo de experiencias, que las tomamos como normales y que la realidad es que yo veo un chico de 12 años y te cuesta analizarlo y te cuesta entender, bueno, o que tu familia en ese momento se eh, haya aprobado hacerlo, porque la verdad que gracias a ellos es que tuve la posibilidad de seguir intentando. Entonces, en ese sentido, uno está agradecido desde ese lugar. A los 15 años me tocó irme de Argentina. No, en ese momento no crecía físicamente y era difícil, pero bueno, Pero no ahora, sé si ahora quieren se te ve un tío grande, ¿eh? ahora sí, ahora mido 1,95 m, No está pero mal, en ese ¿no? momento costaba. Pues joder, ¿a dónde fuiste, dices? Que voy a ir para allá. De ahí me fui a Young Boys en Suiza. Estuve viviendo en Berna, en la capital de Suiza. Obviamente hablaban alemán, otra cultura. No había WhatsApp, no había nada en ese momento, con lo cual totalmente distinto a nuestra realidad, por lo menos en Argentina, donde solemos ser mucho más cálidos, mucho más familiares, por así decirlo. Me tocó irme solo. Pero Y ¿y bueno, cómo fue ese cambio? O sea, un cambio bastante radical, ¿no? ¿Cómo fue el que cambiaste y te fuiste para allá? ¿Por qué fue? Bueno, apareció la oportunidad. No estaba jugando en River y no estaba teniendo minutos y apareció un representante donde, mira, está esta oportunidad, te parece bien, querés tomarla. La realidad es que lo pensamos con la familia y fue, bueno, es una experiencia de vida, más allá de lo que pueda surgir o no, y creemos que estaba bueno hacerlo. Eh, Quizás en ese momento
entendía que era lo mejor para mí, o quizás muchas veces es esto de, bueno, lo mejor no es lo mejor para uno, pero en ese momento se entendía que sí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 Perdona, años. Juan. 15 años, has dicho. Es que es pronto, ¿eh? Para cambiar así de país, sí que, joder, es un cambio grande. Y sobre todo, como dices que eres un chaval, no dejas de ser un chaval. Eh, Sí, 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 ni hablar. Pero yo creo también que al fin y al cabo son esas experiencias que, como sí. decía, que uno va viviendo y que te van formando más allá del fútbol, para la vida misma, y, y que después es algo que lo puedes utilizar en lo que hagas. Entonces, eh, hoy lo veo desde esa mirada, en ese momento tampoco lo sufría, porque estaba haciendo lo que me gustaba, sí a la noche quizás que se hacía un poco más duro, pero durante el día no. Qué ¿De qué guay, Y tío. así jugabas? Pues, ¿De qué jugabas? jugaba de central, así que defensa central. Claro, con 1,95 pues se hace un poco más llevadero, ¿no? Ese puesto. Sí, Oye, ¿y sí, sí, cómo ni es? hablar. Perdón, Sí, sí, perdón. sí, Juan, tranqui. Dale, dale. No, bueno, eso fue mi primer salida a Argentina con 15 Sí. años. No sé si quieren que les siga contando la historia, Sí, bastante a mí larga. me, a mí me apetecía también escuchar, ya que has contado que has estado en dos canteras como la de Boca y la de River. Claro, al final nosotros lo que estamos haciendo, pues escuchas canteras aquí en España y ver dos míticos como son esos dos equipos y tal, yo qué sé, a la gente a lo mejor le apetece escuchar un poco cómo es allí el tema de las canteras. Son los dos grandes, también lo son los dos grandes en la cantera, imagino, ¿no? Siempre en todas las categorías son los que, no sé, cómo es un poco todo ahí en... Bueno, les cuento un poco, y después estuve en España también, así que vamos a entrar en un club grande de España. Pero, a ver, la realidad es que para mí en ese momento fue normal. O sea, yo con 4 años, como cualquier chico, empecé a jugar al fútbol a la vuelta a mi casa y resultaba que me destacaba quizás por el resto, pero cuando llegas o surge la posibilidad de ir a Boca, era, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué onda, obviamente que me gustaba, pero yo jugaba delantero, jugaba de 9, y acá, nada, acá era distinto porque obviamente llegás y están los mejores jugadores del país. Entonces, de repente me daba cuenta que yo hacía 2 jueguitos con la pelota y había chicos de 6 años que hacían 30, y ahí es donde realmente te das cuenta de que, che, está buenísimo que de donde vengo yo, por ahí era el que se destacaba y todo bárbaro, pero acá hay algo distinto, hay chicos que realmente tienen condiciones a otro nivel y si quiero quedarme acá tengo que esforzarme. Entonces creo que ahí es donde empezó el primer punto donde nada, esa puja con vos mismo, esa mentalidad de empezar a formarte, a prepararte, donde íbamos a jugar torneos por todo el país y salíamos campeones en todo el país, íbamos a jugar torneos por el mundo y salíamos campeones, bicampeones. En Italia salíamos bicampeón en un torneo a los 11 años. O sea, para mí era normal y creo que después te das cuenta cuando estás fuera de esos equipos que no es normal, que nosotros teníamos un trato diferente, que llegábamos y todos te miraban como ellos son los que juegan en Boca o son los elegidos, por así decirlo, que está buenísimo, pero también el fútbol tiene eso de que cuando te va bien, todo el mundo te acostumbra a que, che, sos el mejor y está todo bárbaro. Y la realidad es que estamos todos en el mismo camino, todos encontrando el mejor momento, la mejor versión de uno mismo, y los caminos son a veces intermitentes. Entonces, cuando arrancás muy arriba y todo va bien y te parece que todo es normal, después cuando te va a salir lo sufrís un poco. A mí me tocó irme de Boca a River y en River quizás tenía otra estructura donde ya vivía dentro del club, comía en el club. Teníamos, por ejemplo, acuerdos con distintas, que no existía eso en ese momento, pero teníamos acuerdos con Nesquik, que es una empresa que hacía, bueno, chocolatadas y a nosotros nos daban barritas de cereal y teníamos la ropa limpia. Ya. Y yo creo que la experiencia fue muy buena. En ese momento, para que se den una idea, en el año 99 nos vienen a ver jugar, entrenar el técnico campeón del mundo, Jean Jacquet, con Francia en Francia 98. Y venía a Boca a ver a Ramón Madoni, que en ese momento era el scouter, el formador, por así decirlo, que formaba a todos estos jugadores. Nada, teníamos un nivel increíble, la verdad.
Joder, eso imagino que sería como aquí, a lo mejor, como dices tú, que estás como una burbuja, ¿no? No es. Luego la realidad, te das cuenta de que cuando sales es otra, ¿no? Ahí, pues, todas las facilidades que tienes, imagino que será pues, muy parecido cuando estás aquí, pues, en Barça, en Madrid, en Valencia, en clubes así. Te das cuenta de que es una burbuja que no tienes que acostumbrarte porque cuando sales es dura y como no te sepas adaptar, mucha gente que viene con nosotros lo dice que como no te sepas adaptar, lo pasas mal realmente, porque eso no es la realidad del fútbol. Sí, tal cual, tal cual. Y que también el que quizás nunca lo vivió lo disfruta al doble cuando le toca. Y cuando vos Claro. lo viviste de entrada, sentís que es algo normal y que te va a pasar siempre. Y muchas veces eso es lo que te pega, ¿no? Y te hacen sentir tan bien que obviamente te empezás a creer esa imagen de, che, realmente somos, no sé, distintos a otros. Y en realidad no, pero sí hay una mentalidad que se va formando de yo quiero salir a la cancha y ganar. Y en ese sentido, de los 8 años ya era alto el rendimiento. O sea, vacaciones tenías 15 días, entrenábamos a un nivel increíble, que era lo que después hacía La que efectivamente competitividad logremos objetivos. es muy alta entre vosotros, entre los chavales, Sí, como... sí, o sea, teníamos un muy buen grupo. De hecho, en Boca Juniors de mi categoría llegaron 9 chicos a primera. Joder. Con lo cual, te estoy hablando de chicos que nos conocíamos de los 8 o 9 años. Joder. Sí, no, Y no es tan es- común, ya, con lo difícil que es. pero, pero tenemos chicos, bueno, muchos amigos hoy que siguen jugando, que han jugado de hecho en la primera Boca y son reconocidos, con los cuales los conozco desde muy chico y compartimos obviamente un montón de experiencias. No importa, yo creo que lo bueno de eso es que sí, había por año 5.000 chicos que se venían a probar. Y año a año, cuando vos ves que seguís estando ahí, también es como una validación a vos mismo. Pero por otro lado, cómo nos defendíamos nosotros como compañeros, donde realmente nos apoyábamos porque nos sentíamos cómodos y entre nosotros mismos, a pesar de que veníamos de lugares distintos. O sea, a mí me tocaba ir Claro. de un pueblo o ciudad donde quizás estaba acostumbrado, o sea, en una zona de confort donde quizás no me faltaba nada, y tenés chicos que quizás venían de zonas más vulnerables donde por ahí no desayunaban. Y estamos todos en el mismo lugar tratando de lograr el mismo objetivo y tratando de que nos vaya bien a todos. Entonces, yo creo que ahí, eh, nada, ahí es donde uno también tiene que hacer ese cambio de mentalidad, donde un chico a los 8 años deja a su familia, sale de su zona de confort y tiene que poder manejarse con chicos que tienen otra realidad, o poder pelear todos por el mismo lugar y mantener siempre esa mentalidad de crecimiento. Creo que es importante, no es fácil, pero es importantísimo para la vida, ¿no? Yo, antes de pasar a la parte de Suiza y España, lo que has dicho de que tú vienes de un sitio y ves compañeros que son, digamos, no de otro estatus social, sino que bueno, son distintos o han tenido un origen distinto, ¿no? Y el fútbol te da eso. Y a todos y a los tres que estamos aquí nos ha dado eso, ¿no? Nos ha dado conocer a gente que pertenecen a mundos un poco distintos al nuestro, para bien y para mal, ¿no? Pero cuando tú eres, digamos, una persona normal, ¿no? Que te has dedicado a estudiar y luego a buscar un trabajo, lo más normal es que no hayas salido de tu círculo, que no hayas conocido más mundos, ¿no? Y yo creo que el fútbol te da eso, te da esa riqueza de conocer tantos tipos de gente que es muy enriquecedor para luego, Sí. para afrontar el futuro. Incluso que te dices rollo de personas totalmente diferentes, dices que en qué momento tú pensabas que te podías llevar bien con esta persona, si somos totalmente diferentes y cosas, o sea, deportes como el fútbol hacen que sí que te puedas encontrar y que puedas tener una relación como la que tienes con tu mejor amigo. Eso sí que es verdad. Sí, ni hablar. Yo hay algo que hoy desde este lugar en Libro de Pases, eh, bueno, que ahora vamos a hablar del Libro de Pases, pero transmito un poco, o trato de siempre transmitir, que es los clubes, más allá de formar un jugador, están formando personas. Y, y muchas veces esos chicos, cuando llegan a los 21 años o última edad inferiores, que quizás no logran seguir sus carreras, quedan, viste, quedan en el camino, les cuesta reinsertarse. Y la realidad es que si bien el fútbol
lamentablemente te prepara para solo pensar que sabes patear la pelota, ese chico en realidad tiene un montón de virtudes. Esto que hablábamos, de salir de su zona de confort, de poder manejarse con el que tiene mucho, con el que no tiene nada, poder manejar situaciones de estrés, tener manejo de vestuario. Son cuestiones que un chico, como decíamos, que hace un camino más cotidiano, por así decirlo, o estándares, lo va a vivir a los 20 y pico años. Entonces es cómo empoderamos a esos chicos a que puedan sacar todo ese valor y aportarlo o traspolarlo a otra industria, ¿no? Totalmente. Buenísimo. Y cuéntanos, ¿a qué edad te vas a Suiza? ¿A qué edad te ibas? ¿Te fuiste? 15 años, ¿no? A los 15 años, sí. ¿Y Estamos cuánto? hablando años, yo tengo 33, año 2000, enero del 2006. No hace tanto, que eres muy joven. Sí. La mitad de mi vida. Bueno, te fuiste para allá y cuánto tiempo estuviste? ¿Seguiste jugando allí? ¿Dónde? Bueno, a partir de que me fui de Argentina, estoy con los perros de fondo. Empezó un camino que quizás no sé si fue lo mejor para mí a nivel, obviamente, futbolístico, pero sí a nivel personal de crecimiento y demás, donde, donde nada, en primer lugar, llegué a una cultura totalmente distinta, no había WhatsApp, no había nada, efectivamente era cuándo voy a volver, no sé cuándo volver a ver a mi familia. Eh, Quizás no fue lo mejor en cuanto a la parte futbolística porque siento yo que no era el lugar donde tenía que estar, porque todavía no estaba firme, no estaba sólido como para irme de Argentina. Y empecé como en un camino donde estaba menos de 6 meses en un club y me iba, porque en Suiza no me podía quedar no me podía quedar más de 6 meses porque de repente no tenía familiares directos, si bien yo tenía pasaporte comunitario, ciudadanía italiana, no me podía quedar en Suiza porque no pertenecía, o sea, no era parte de la comunidad. O sea, y ahí entré un camino donde no pude desarrollarme yo de la mejor manera. Muchas veces pensamos que lo mejor va a ser lo mejor para uno y en realidad lo mejor es jugar y tener espacios y sentirte sólido y más cuando estás creciendo. Hoy lo sé y lo vivo desde este lugar, pero en ese momento nada, pensaba que era lo mejor y por eso obviamente tomé la decisión. Es muy complicado. Siempre decimos que esas decisiones que hay, que por unas cosas u otras, bueno, por mil cosas no, pero hay unas cosas que salen bien, otras que salen mal, nunca lo sabes, son decisiones que se toman y hay que apechugar con ello, como se dice aquí en Sobre España. todo cuando eres tan joven, que eso es, yo creo que es más difícil, obviamente. No estás hecho, no eres maduro, una persona tan madura como para a lo mejor afrontar ese tipo de situaciones que no estabas tú acostumbrado a tenerlas estando ahí en Argentina, ¿sabes? Entonces es complicado. Mm. Exacto. ¿Y cuándo sales de Suiza? ¿Cuándo te vas? Me voy antes de los 6 meses. Surgió una oportunidad, y también vino un representante. Yo en ese momento sabía que ya no me podía quedar mucho más tiempo y apareció un representante que me llevó a Benfica en Portugal. Llegué, fui con un jugador que, de hecho, argentino también, que después debutó en Independiente, de Avellaneda. Y llegué a Benfica, estuvimos bastante tiempo. También en el medio, el mismo representante nos llevó, supuestamente que quería que le dieran una plata por nosotros, o un convenio, no me acuerdo si tenía una academia o algo así. Y al tiempo fue, che, mirá, no va a pasar, como que nosotros ya estábamos jugando y de hecho nos estaba yendo bien y nos terminamos yendo. Ahí volví a Argentina. Apareció esta oportunidad de Independiente de Avellaneda con este otro jugador, donde nos dijeron, che, los queremos y ya teníamos que firmar. Y en ese momento él firmó y a mí me había aparecido la oportunidad de irme a España. Y bueno, dije, me voy a ir a España. Literal ya tenía todo listo para quedarme en Argentina, en Independiente. De hecho, estábamos viendo a qué colegio iba a ir, porque bueno, está lejos. Y bueno, me tomé el avión, me fui a España, estuve literal en Mallorca 3 semanas y de ahí me fui al Real Madrid. Así que justo en la época 2006, que había varios todavía galácticos y estaba Beckham, Sí, recién habían llegado Higuaín y Gago. joder. Eh,
pero y bueno, tú qué, tenían un pero tú qué centro. categoría eras ahí? ¿Qué categoría estabas tú ahí? Yo ahí tenía 16, si no me equivoco, puede ser cadete A. 16. Cadete A, Es juvenil KTA C. Juvenil C, sí, por ahí, sí, KTA Juvenil C, por Sí, ahí puede puede ser, sí. ser. Sí, Y me acuerdo que hice como 2 semanas en Mallorca, que era como una adaptación que en ese momento la persona me llegó, me dijo, che, así te ven y demás. Mallorca en ese momento entrené con División de Honor, que si no me equivoco tenían 18, arriba de 18 años, ¿no? sí. Eso es. Y bueno, había ido bien y me dijeron, bueno, dale, vamos al Real Madrid. Y bueno, después también, o sea, yo estaba solo, no estaba con mi familia, no podía vivir solo, mi representante no, en ese momento no estaba dispuesto a pagar, o sea, pagarme para que yo me quedara en un lugar y demás. El club en ese momento, el Real Madrid en cadete A, no pagaba, pero sí, nada, era todo bastante complejo y no se fue dando de la mejor manera, estuve bastante tiempo y después me terminé yendo a un equipo de ascenso de Italia, donde también ya llegué con 16 para 17 y era un lugar que sabía que iba a jugar, que me daba la posibilidad también de, bueno, ganar minutos mientras tanto. O sea, hablé en ese momento con mi representante y fue, che, esta oportunidad creo que va a ser buena y dije, bueno, vamos. Y obviamente todo esto te lo estoy resumiendo, ¿no? Pero Sí, sí. pasaron muchas cosas en el medio. Pero bueno, así que estuve en Italia, alguien se hizo pasar por mi representante en ese momento, me tocó a los 6 meses irme escapado del club, porque nada, porque me vino el presidente, me decía, che, necesitamos que manden no sé qué papel, y bueno, dale, que no sé qué, y le digo, no me acuerdo cómo fue, pero en un momento me dice, no, porque nosotros te compramos. Yo digo, ¿cómo qué? ¿Qué compramos? Me dice, no, compramos tu pase, no sé qué. Le digo, ¿qué pase si no existe eso? ¿Entendés? O sea, yo no tenía ni un contrato, nada. O sea, estaba jugando y todavía ni siquiera me habían mandado los papeles. Y me dice, no, esta persona, le digo, no, esa persona no tiene nada que ver conmigo, no es mi representante. Como todo muy, muy enroscado, era un club nuevo que le habían comprado, perdón, eran nuevos los dueños, y después de hecho se terminaron yendo del club como medio escapados, todo raro. Sí, Y ahí muy llegué oscuro a todo. los... Sí, pensaba que yo tenía 17 años, era menor de edad, me tuve que ir, literal me fui escapado. Y ahí decidí, lo llamé al que era sí, mi representante, dije, mira, me pasó esto, me quiero ir. Siento nada, que no sé qué hacer, ¿viste? Le digo, no sé si volverme a Argentina, si quedarme acá. Me dice, bueno, andate a Livorno, que te van a estar esperando ahí, por lo menos vas a entrenar mientras tanto y vemos qué hacemos. Así que me tomé un tren, no hablaba tanto italiano, porque hacía 6 meses que estaba, pero algo entendía. Y llegué a Livorno, no había nadie esperándome. Joder. Digo, la puta madre, Madre. ¿qué hago acá? Ahí ya tenía un teléfono que me había comprado, así que lo llamaba a mi papá, le digo, che, ¿qué hago? Y dice, mira, andate a un hotel y llamalo a tu representante. Así que hice eso y al otro día, bueno, ya me vinieron a buscar. Y en el mientras tanto estaba esperando, en Livorno querían que me quedara, pero yo me quería ir, o sea, ya no aguantaba más. Justo había jugado con el hermano de un chico, Chirola Romero, un chico que había jugado en Gimnasia La Plata, y todavía tenía edad inferiores y dije, bueno, voy a volver a Argentina. Y así que bueno, ahí volví a Argentina con 19 años. Es muy larga la historia, así que ustedes Joder, me no, van pero. parando donde quieren, ¿eh? No, Dale, a mí me dale. parece curioso que, joder, con la edad que tienes, ir de un lado a otro, no sé cómo eso lo llevabas tú, cómo lo sabías gestionar tú, cómo, porque al final, cuando eres tan joven, estás yendo, te vas de salir de Argentina, encima viajes largos a sitios totalmente diferentes, luego Suiza, luego España, luego Italia, que no dejas de ser un chaval, ves que no te dejas de quedarte en ningún lado fijo y ¿cómo lo gestionas tú eso? Porque no debe ser fácil. ¿Tú qué hacías? ¿Entrenabas, disfrutabas o era todo una incógnita y lo llevabas mal? Porque, no sé, me parece curioso, la verdad, siendo tan joven. Sí, a ver, te soy sincero, nunca lo sufrí. Eh, Creo que también es lo que me empujó a hacer lo que estoy haciendo ahora, esa, no sé si inconsciencia de creer que, nada, que lo podés hacer, de no ver el riesgo, no ver viste, yo siempre digo que es como querer cruzar viste, el océano y estar pensando que te vas a ahogar en el camino por las olas y demás. Bueno, o sea, si querés cruzar, las olas son parte de.
Entonces, para mí era parte bueno, es lo que me toca si realmente quiero jugar al fútbol. Surgió la oportunidad de irme a clubes que realmente tenían un impacto y para mí era, quiero tener esta experiencia. Me tocó por suerte estar y tenía la suerte de que me aceptaron y que querían que estuviera. Quizás no tuve la consistencia dentro de esos equipos como me hubiera gustado, pero porque yo tampoco estaba en ese momento, estaba creciendo. Ahí también creo que lo que más sufría era eso, que había cosas que yo no podía controlar, como poder crecer antes o desarrollarme antes. De hecho, yo jugué en ese momento en River, era compañero de Mateo Musacchio, Mateo que bueno, hoy de hecho es inversor de libro de pases y embajador de libro de pases, pero por ejemplo Mateo fue compañero mío en River y claro, yo los veía a ellos que por ahí ya estaban desarrollados, eran con 15 años, eran hombres o estaban en ese proceso y yo todavía parecía de 12 años. Y esas son las cosas que uno no maneja y creo que ahí también yo tenía quizás una ansiedad de querer controlar el futuro, ¿no? Decir, che, yo quiero llegar a jugar en primera de esta manera. Muchas veces no es la manera en la que uno se la propone, sino que hay que relajarse y confiar en el destino y decir, bueno, si mi objetivo es jugar en primera, todo lo que pase va a pasar por algo y todo es crecimiento. Obviamente que lo aprendí mucho más grande, en ese momento no me costó mucho más. Pero bueno, cuando volví a Argentina sentí que era el momento de echar raíces, ¿no? De fortalecerme a mí mismo. Hasta ese momento no me sentía como que estaba siempre dando vueltas, no me sentía parte de nada, más allá de que ya había aprendido un montón de experiencias. Así que nada, volví. Sí, sí, sí. Volví con 18 años a Gimnasia La Plata. También, obviamente, otra realidad. Quería hacer el último año de inferiores. Me tocó un club que tuvo 3 años peleando el descenso. Entonces hice último año de inferiores, reserva, primera. Y no llegué a debutar en primera. Obviamente tampoco estaba para jugar, porque en ese momento seguía creciendo todavía. Pesaba 78 kilos y medía 1,93. Hoy peso, bueno, hasta que jugaba pesaba 90 kilos y 1,95 m. Entonces todavía seguía en ese proceso y menos en un club que está por descender jugando de central. Total. Era complejo. Así que, bueno, tomé la decisión de irme efectivamente de Argentina. Surgió la oportunidad de irme a Plymouth, un equipo que en ese momento estaba en League One en Inglaterra. Cuando estaba viajando para allá, estaba súper contento, supuestamente, bueno, el técnico me quería, ya iba a llegar y jugar. Llego y mi representante, o sea, la persona que me llevó, me dice, mirá, acaban de echar al técnico, así que Joder. no hay nada. Y bueno, nada, me dice, mirá, ¿qué querés hacer? Le digo, bueno, quedémonos acá. Me dice, mirá, yo creo que acá vas a tener oportunidades por tu físico, etcétera, y demás, y por tu juego. Le digo, dale. Así que habló ahí con Gustavo Poyet en Brighton y surgió la oportunidad. Me dijo, mirá, sí, que venga. Así que estuve en el club, estuve con reserva más que nada. Yo no estaba para jugar todavía. Estuve más que nada en reserva. Terminé el año ese jugando, de hecho, en un club más abajo que me habían dado como que andaba a jugar. Y en todo ese proceso también crecí mucho, o sea, ahí fue la evolución mía más que nada. Y mientras estaba jugando en ese club apareció una oportunidad para ir a jugar a la Primera de Colombia. Rarísimo. Pero bueno, también para mí era, che, quiero jugar en primera, así que vamos para adelante. Obviamente el cambio era muy grande, ¿no? De pasar de Inglaterra a Colombia. Y no deja de ser primera Pero, división de Colombia, que, joder, que en Colombia Que sí, saben jugar al fútbol muy bien. sí, 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 no, fue increíble. De hecho, lo disfruté muchísimo. Firmé contrato por 3 años en Boyacá Chicó, un equipo cerca de Bogotá, 2 horas de Bogotá más o menos. Y bueno, en ese proceso también siento que tuve un muy buen año y después, bueno, problemas en el club, cosas que pasan mucho en el fútbol y me dijeron, mira, no te vamos a pagar, que no sé qué, y mira, prefiero irme. Y ahí, bueno, yo ya venía hace un año, el primer año en Inglaterra, ya había empezado con la idea del libro de pases, así que creo que fue el ¿Qué años momento tenías donde ahí? dije, Juan, ¿qué ahí años tenía tenías ahí tú? 24 años. Ah, 24.
Vale. Sí. No, o sea, Mejor todavía te todavía, quedan. sí. Sí, sí, sí. Sí, pero tenía mucha experiencia de haberme ido muy chico y Joder. sentía que había tocado Un un montón de punto. experiencias. Pero un montón. 24 años y tenías más mundo, te Ya habías ves. recorrido medio mundo. No, pero que eso al final lo Sí, puedes, como dices tú, lo puedes coger un poco como has tenido un montón de obstáculos, pero también de aprendizaje, ¿no? Que te ayuda a madurar mucho antes que a lo mejor una persona que tiene 24 años que simplemente ha vivido una rutina en España, una rutina en Argentina, en un mismo equipo o en dos equipos, ¿sabes? Al final tú por narices sí o sí aprendes y maduras por a base de experiencias, como dices tú, ¿sabes? Sí. sí, sí, yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Es decir, qué haces con esas experiencias y, y cómo las traspolás después a otros caminos, ¿no? No solamente dentro del fútbol, sino, a ver, el fútbol en algún momento se termina, o sea, esa es la realidad. Y nunca sabemos cuándo ni a dónde vamos a ir con nuestras carreras. Obviamente son muy pocos los que tienen carreras lineales ascendentes, la mayoría tienen o tuvimos carreras intermitentes, pero que tuvimos la suerte de por momentos disfrutar o vivir de lo que nos gustaba, eh, que creo que eso es para mí lo más importante. Tuvimos la posibilidad de hacerlo y muchas veces, viste, yo hablo con muchos chicos que siguen jugando o que ya no juegan más y no, porque en ese momento, yo digo, boludo, disfrutá, o sea, tuviste la posibilidad de hacerlo, de tener experiencias, de cuántos chicos quieren y no pueden, o cuántos les gustaría y nunca tuvieron una oportunidad. Eh, y tuviste la suerte de hacerlo, entonces quédate con eso, quédate con lo lindo y usá esa fuerza y todo lo que aprendiste para otra cosa. Eh, pero bueno, no Y es cuánta fácil, obviamente. gente, y cuánta gente pasa por la vida sin sentir la ilusión que cualquiera de nosotros tres ha sentido por el fútbol. 100%. A lo mejor hay gente Totalmente. que no va a 100%. sentir nada parecido en su vida, con nada, porque no encuentra ninguna ilusión. Pero nosotros que hemos, vamos, soñado a lo más grande. Sí, sí, totalmente. Por eso te da rabia con que dices, joder, todavía hay gente que a lo mejor está jugando al fútbol y que no tiene esa ilusión. O sea, a lo mejor es que no es lo tuyo lo que tienes que. O sea, te tiene que ilusionar, tienes que tener ganas de comerte el mundo. No sé, y más cuando eres un chaval, tío, estás haciendo lo que más te gusta y, como dice Juan, da igual lo que pase, las cosas malas que te pasen, que estás haciendo lo que te gusta. Cógelo, vívelo y luego ya tendrás tiempo para ver, pues eso. No sé, yo creo que hay que tomarlo como disfrutar un poco el presente haciendo lo que más te gusta y no centrado en todos son problemas o me está yendo peor o mejor, no sé. Y más que una cosa tan bonita como el fútbol, joder. Ni hablar, ni hablar. A ver, creo que esto también, ¿no? ¿Cuántos chicos por ahí no saben lo que quieren o no saben lo que realmente les gusta también, ¿no? Y al que quizás sabe y no se anima a intentarlo porque tiene miedo, por lo que sea. Creo que muchas veces es eso, es empujar a las personas a tomar esos riesgos, porque el único riesgo es no intentarlo, la verdad, y no tomar esa... nada, hay que confiar en uno, creo que quizás eso es lo más difícil, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado y creo que si hubiera tenido quizás otro tipo de coaching también, mi camino hubiera sido distinto. Eh, pero bueno, en ese momento no se usaba tanto. Hoy quizás es más natural. ¿Cómo era, Miki, lo que decíamos? Era, no hay jugadores malos o buenos, hay jugadores con confianza o sin confianza. Mm. Totalmente, Sí, totalmente. Es así. Y eso se nota rápido, Sí. además. En el fútbol se nota rápido. Hay alguien que 100%. disfruta lo que hace y que o que no lo hace. Totalmente. Oye, vamos a entrar directamente, porque ya con... ¿Cuándo empiezas a, digamos, empezar a darle forma al libro de pases? Genial. Bueno, el primer año estando en Inglaterra, yo, como les conté, una familia muy presente en todo momento, o sea, mucha videollamada porque estaba lejos, desde Skype hasta ahora WhatsApp, pero la realidad es que siempre que hablábamos, nada, hablábamos mucho de las realidades de muchos chicos, ¿no? De, che, tuviste la suerte de este, che, viste aquel que estaba jugando en tal lugar. Obviamente, como di muchas vueltas, conocí a mucha gente. Eh,
Pero en un momento mi mamá había terminado un MBA, había hecho un máster en negocios y me dice, che, mirá, me gustaría hacer algo. Yo vengo de una familia donde también se formaron y tuvieron, bueno, mi abuelo fue gerente general de una de las empresas lácteas más importantes de Argentina, con lo cual siempre tuve ese bichito de, che, en algún momento quiero hacer algo, siento que el fútbol es un medio para algo más también y sentía que desde mi lugar siempre había tenido alguien que me abriera una puerta. No sé si era el mejor o no, pero siempre tuve a alguien. Entonces sentía que desde mi lugar estaba en una posición donde, che, si tengo la posibilidad de hacer algo, me gustaría poder contribuir al resto, es decir, crear algo que ayuda a más personas. Y así fue que, nada, mi mamá de ese lugar me dice, che, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, bueno, ¿por qué no podemos ayudar a todos esos jugadores que hoy no tienen una herramienta, que hoy no tienen contactos para poder mostrarse? Quizás con un propósito más social, surgió la idea de poder construir libros de pases. Obviamente no existía nada, salvo LinkedIn, porque eso fue año 2013 que tuvimos la primera idea. Obviamente en el medio yo me fui a Inglaterra, a Colombia, de ahí volví a Inglaterra y en ese proceso fue que en 2015 surgió, bueno, la posibilidad de volver a Inglaterra a un equipo de ascenso. Yo ya sabía que no iba a jugar más y dije, bueno, voy a utilizar esto como excusa para despedirme del fútbol y a la vez hice un curso de manejo de marca en Londres, empecé ya a formarme desde ese lugar. Yo pensaba que arrancaba obviamente de cero, me pasaba mucho que iba, no sé, me juntaba con mis amigos de toda la vida que han estudiado, que han hecho sus másters o que realmente tenían un camino ya marcado y sentía que en muchas conversaciones me quedaba por fuera también y eso me generaba como, che, yo también quiero poder participar en estas conversaciones de otro lugar o con otro conocimiento. Y así que eso me motivó también a empezar a formarme. Estuve ese año en Inglaterra, decidí que no iba a jugar más, volví a Argentina con 26 años. Ese fue mi camino y a partir de ahí dije, bueno, el Juan que jugaba al fútbol llegó hasta acá, me sirvió para todo esto, ahora voy a cambiar de vida totalmente. O sea, cambiar de vida no es solamente, che, bueno, ahora no voy más a entrenar y ahora arranco este camino, sino era cambiar la mentalidad. O sea, el fútbol te prepara desde otro lugar, que es, vas a un cumpleaños y, él es el que juega al fútbol. Vos sos el que juegas al fútbol, no sé qué. Y eso muchas veces no está bueno porque te pone en un lugar donde sentís que tenés que ser siempre reconocido por algo y la realidad es que cuando caes en un lugar donde sos nuevo totalmente, y no en un nuevo club, sino en un nuevo entorno, en cuanto al estudio hablo puntualmente, yo corría atrás, hacía 10 años que no estudiaba. Entonces, creo que el cambio de mentalidad me ayudó a decir, bueno, la única forma de hacerlo es sentándote, estudiar. Empecé la carrera de marketing, me recibí, bueno, son 5 años, son 4 años, me recibí en 5 años. Y en el proceso empezar a construir una empresa. Cómo hacía para buscar una inversión, cómo hacía no tenía ni idea de nada. Pero bueno, eso fue un poco el camino. Si quieren después les cuento un poquito más en detalle, pero el inicio fue ese básicamente. Buenísimo. Cuéntanos cuál es el pitch de libro de pases. ¿Actual? Sí, actual. Si Perfecto. tienes que vender libro de pases a los que nos están escuchando, ¿cómo es? Perfecto. El libro de pases es una plataforma que funciona con inteligencia artificial y toma todos los datos que existen en la industria y básicamente permite conectar oportunidades con esta inteligencia artificial, genera recomendaciones inteligentes que le permiten, en primer lugar, a los clubes conectarse con jugadores y agentes y poder entender cómo gestionar su principal activo, que son sus jugadores, y obviamente toda la parte de análisis a partir de los datos que existen que les permite ser mucho más eficientes en la toma de decisiones. O sea, ¿Esos datos de dónde salen? ¿De dónde de dónde capta de dónde se alimenta la inteligencia? A ver, hoy hay muchas plataformas o empresas que se dedican a generar datos obviamente de todo tipo. Tenés desde datos de partidos, que son, no sé, conocemos Wisecout
o Opta o distintas plataformas, empresas que se dedican a generar datos. Esos datos son visibles y los consumen la mayoría de los actores dentro de la industria. Nosotros lo que hicimos fue tomar esa información que ya existe, procesarla y meterla dentro de un algoritmo que lo que termina ponderando son los jugadores. Por ejemplo, si soy un club, a la hora de buscar un jugador, ¿cuáles son los jugadores dentro de todo este universo que mejor machean con mis características de club? Pero por otro lado, si quiero vender a este jugador, ¿cuál es la mejor salida de este jugador con un criterio deportivo y con un criterio de negocio? Es decir, si este jugador que lo tengo acá, lo mando o lo vendo a este equipo o a este mercado, ¿qué opción de revalorizarse tiene? Entonces, lo que nosotros entendíamos era, obviamente, todo esto fue un proceso. La idea inicial del libro de pases, que era conectar oportunidades, terminó transformándose en justamente la mirada de cómo hacíamos mucho más eficientes a los clubes y a los agentes, porque si eso pasa, los jugadores iban a tener más oportunidades. Entonces, siempre nos paramos de la mirada del jugador, pero entendíamos que el mercado era cada vez más grande, que cada vez había más oportunidades, es decir, el mercado crece 13% anual, el mercado a su vez cambió, no es como cuando quizás nosotros éramos más chicos, que los mejores jugadores iban a Europa. Hoy cualquier jugador tiene la posibilidad de expandirse a mercados como Medio Oriente mismo, que está creciendo, y ahí es donde nosotros decíamos, bueno, si el mercado es ineficiente y los clubes efectivamente hoy no generan un retorno de toda la inversión que hacen en sus jugadores porque solo ganan del 1%, ¿qué pasa con esos jugadores que ya están formados, que a diferencia de hace 10 años, hoy tienen datos y que el dato es valor? Entonces lo que hicimos fue tomar toda esa información. Obviamente cuando trabajamos con un club también agregamos información propia del club, por ejemplo, si trabajan con chips, etc. Eso lo que hace es robustecer el modelo de inteligencia y decir, bueno, con un perfilado del club, ¿cuáles son las mejores opciones de entrada de jugadores que tengo y las mejores opciones de salida? Al fin y al cabo, si el activo más importante que tengo son mis jugadores, cuanto mejor lo gestione, más eficiente voy a ser con el retorno que tengo. Que digamos, es como intentar acertar más en ese tipo de oportunidades, ¿o qué? O sea, las oportunidades de entrar son muy grandes, pero tratar de que sea la mejor opción para el jugador, para el club y que no se quede un poco en el aire ahí y que no lleve a ningún lado. O sea, ser como mucho más preciso, ¿no? Y que la oportunidad que se dé sea la buena, por así decirlo, un poco, no sé. Sí, a A ver, ver cómo. hoy hay un punto que es, no te hablo solamente de juveniles, vos imagínate, si hablamos de juveniles, es un club, tiene jugadores que forma durante promedio 4 años, de los cuales invierte $30.000 por jugador, $35.000 por jugador en esos 4 años, de los cuales el 99% de sus jugadores no va a firmar un contrato profesional. Y no porque no sea bueno, sino porque yo no lo puedo firmar en mi club. Ahora, no significa que ese jugador no tenga otra opción. ¿Qué es lo que pasa? Encima la FIFA te exige un derecho de formación si ese jugador se va del país y firma un contrato profesional. Ahora, lo que nosotros trabajamos es cómo ese club que formó jugadores tiene la posibilidad de generar un retorno, dándole ya una salida previa a que ese jugador quede libre, a que ese jugador se quede sin oportunidades. Ahora, ¿cómo me entero yo que hay un club en otra parte del mundo que podría machear con este jugador? O que este jugador podría revalorizarse porque podría jugar en este mercado. ¿Está bien? Claro. Y por otro lado, a nivel profesional, vos decís, bueno, todos los clubes tienen entre 15 y 20 jugadores que no van a tener en cuenta, o jugadores de segunda línea, por ejemplo. Ese jugador es un activo que más allá de tener un costo de salario, que si no juega es un costo hundido, también tiene un valor de mercado, que si lo mando a jugar a la tercera división se termina desvalorizando y quizás podría mandarlo a jugar a la primera división de un equipo, no sé, en Centroamérica o en Polonia. Entonces, ahí es donde lo que hace la inteligencia artificial es tomar todas las opciones que existen y cuando un club genera una búsqueda o publica en el mercado las necesidades que tiene, la herramienta lo que le trae es un listado de jugadores que efectivamente machean con esa búsqueda específica. Por ejemplo, quiero un lateral derecho de 1,70 m que tenga el 60% de los duelos defensivos ganados. Perfecto. Estos son todos los jugadores que machean. 10.000 jugadores. Bárbaro. Ahora, de todos estos, ¿cuál es el que mejor machea con mi club a nivel negocio? Bueno, de todos estos 10.000, hay un porcentaje de ponderación que trae al frente
esos jugadores. Entonces lo que buscamos es hacer más eficiente el trabajo de clubes, de agentes, que al fin y al cabo termina repercutiendo en que esos jugadores tengan más oportunidades. Qué interesante. En este caso, el cliente, digamos, la pata más fuerte sería el club, ¿no? Pero existe la posibilidad de que el futbolista, o en este caso un individuo, se registre, que ponga sus datos, ¿no? Sí. Cuando el club Sí. busca una opción, quiere un lateral izquierdo que corra mínimo a 33 por hora, que mida más de 1,85 y que pueda actuar de central. Todos los que me salen tienen que estar registrados previamente o... Pensé que te estabas poniendo a ti, Mario. Pensé que te estabas poniendo a ti por si te surgía alguna oportunidad. No, he dicho 1,85. Luego, ya por esa partida ahí ya no. Ahí ya descartado completamente. No pondero igual, no pondero. Ahí había que mover la métrica. Sí, efectivamente tenemos dos tipos de usuarios. Obviamente tenemos hoy 700 líneas de información, o sea, de jugadores, más con los clubes que trabajamos o con los agentes que trabajamos que pueden cargar información extra de sus jugadores. Eso lo que hace es darle también mayor herramientas a la hora de ponderarlos. Y por otro lado tenemos los usuarios que son jugadores. Es decir, hoy hay casi 300.000 jugadores registrados. Esos jugadores son de 40 países que tienen la posibilidad también de apoderarse de su perfil. Es decir, un jugador en la segunda de España puede entrar al libro de pases y apoderarse de su perfil. ¿Qué es lo que significa? Que al fin y al cabo hoy me entero, si me contactan, si un club le escribe a ese jugador, puedo vincular el perfil de mi agente. Empiezo a tener herramientas también donde me permiten tomar el control de mi carrera, que al fin y al cabo es, bueno, todos nos enfocamos siempre en el 1%, pero la gran mayoría de jugadores y el valor más grande del mercado son esos jugadores que tienen ese camino más intermitente y que ahí es donde nosotros también tratamos de generar un cambio en la industria, es decir, ¿cómo mejoramos la industria? Efectivamente dándole más herramientas, democratizando el acceso a la información y permitiendo este contacto directo. Obviamente dentro de una herramienta segura, donde los clubes se vinculan con sus jugadores, donde el agente se vincula con su jugador y ahí es donde el libro de pases apunta como te decía, parte de poder darle más oportunidades a los jugadores y hacia allá es hacia donde vamos. Entendemos que la forma de hacerlo, bueno, en su momento Camila Manera, que hoy es cofundadora y directora de datos del libro de pases, ella cuando se suma al libro de pases fue con toda esta mirada de la inteligencia artificial. Hoy somos 41 personas en el día a día en el libro de pases, tenemos un equipo increíble de personas desde tecnología, datos, desde científicos datos, scouters. Entonces, por eso te digo que una cosa es lo que era la idea y, bueno, quiero que pase esto, bueno, después hay personas que son las que le terminan dando vida a las ideas. Obviamente hay un trabajo enorme de todos en el día a día, pero bueno, Cami también tuvo esa visión de, bueno, cómo la inteligencia artificial va a permitir que la plataforma misma tenga vida, que cuando un club entre a los segundos encuentre lo que está buscando y no que tenga que estar perdiendo tiempo en hacer análisis, en entenderlo. Bueno, ahí es donde el libro de pases trae todo al frente, ¿no? No, es curiosísimo. O sea, tener una plantilla de 40 personas es muy, vamos, es enorme. La idea, pues pivotar. Todos van a pivotar en algún momento. Todas las empresas iteran a mejores cosas porque también el mercado te lleva a pivotar, vamos, que muchas veces no eres tú, que es también el mercado. Y claro, yo también pienso en el modelo de negocio, al final es muy estacional. La mayoría de traspasos, digamos que se realizan, los movimientos se realizan en ciertos periodos del año, ¿sabes? Entonces tenéis que tener unos picos de trabajo seguramente bastante complicados, ¿no? En enero, febrero, diciembre, junio. Sí, ahí es tal cual como vos decís, pero hay un punto muy importante acá que es, nosotros cuando trabajamos con los clubes trabajamos con suscripciones, mismo agentes, trabajamos con suscripciones anuales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa suscripción anual a nosotros nos da tiempo de trabajo, te damos 2 periodos de ventanas de pases para poder trabajar. Obviamente
todo lo que es Machine Learning, inteligencia artificial. Cuanto uno más interactúa, mejor se adaptan esos algoritmos porque entiende y comprende mejor la información para decir, che, bueno, ¿por qué efectivamente? Cuando nosotros empezamos a trabajar con los clientes, tenemos una persona que está a disposición de cada uno de los clientes, sean clubes, sean agentes, porque obviamente lo que entendemos es, a mí no me interesa darte la herramienta y bueno, arreglate, cómo realmente transformamos la industria. Entonces, hay una realidad que tenés clubes, como por ejemplo Talleres de Córdoba en Argentina, que cuenta con 32 personas en el departamento de Scouting y Videoanálisis. Es una locura y es algo que generalmente no pasa. Hay clubes que no tienen un departamento de Scouting, tenés clubes como Atlético Nacional de Colombia, que trabaja con un científico de datos. Nosotros lo que hacemos es, la herramienta se adapta a cada uno de esos usuarios, a cada una de las estructuras de los clubes. Entonces, todo lo que nosotros ya tenemos desarrollado, al que no tiene un departamento de scouting, pasas a ser un departamento de scouting terciarizado, que te brinda la información ya cocinada, por así decirlo. A los que tienen 32 personas es como Libro de Pases se adapta a lo que vos ya venís trabajando. Bueno, si tengo 10 oportunidades, como Libro de Pases me genera 20 oportunidades y me ahorra tiempo en la toma de decisiones. Y justamente los que tienen ya desarrollos propios es cómo nuestra tecnología robustece los desarrollos, porque los clubes no van a tener 30 personas para trabajar en el día a día. Bueno, cómo nuestro equipo, no dejamos una empresa de tecnología, termina metiéndose adentro de la estructura de cada uno de los clubes y empezando a transformar o generar esa transformación digital. Hoy somos partners oficiales de Google y toda nuestra tecnología está en Google Cloud. De hecho, llegué hace 2 días, que hicimos una gira por toda Latinoamérica en eventos específicos en las oficinas de Google. Sí, vi algo. Y que al fin y al cabo, bueno, nosotros trabajamos entendiendo a cada uno de los clubes y adaptándonos a ellos. Pero, o sea, vosotros seguís un modelo SaaS, ¿no? Pero luego Exacto. también ofrecéis una parte de BPO a los clubes. Ofrecéis también personas que estén con ellos constantemente, ayudándoles en transformar sus datos o mejorar. Mariet, habla un poco en el SaaS y el BPO, habla así un poquito para la gente Digamos que SaaS, a ver, explícalo tú. Un modelo SaaS Vale. es un software as a service. Ellos venden, digamos, su plataforma al club y la utilizan, la explotan. Y luego está la parte a lo que me refería de BPO, que si ellos daban, digamos, parte de sus recursos humanos, ¿no? Para que les ayuden a transformar su club, ¿no? Esa parte de que entre alguien de Libro de Pases a River y les diga, oye, mira, podéis hacer esto con, yo qué sé, que ayude a todos los de datos, ¿sabes? No sé cómo funcionáis. Sí, nosotros, nuestro modelo de negocio es un modelo SaaS, que sería Software as a Services, o sea, nosotros ofrecemos un servicio para los clientes, en este caso es anual y pago. Por esto mismo que decía, el trabajo termina siendo mucho más gratificante después de trabajar durante dos periodos de mercado, etc. En cuanto a lo que es la persona que se pone a disposición, que se puede llamar como Client Partner o Key Account Manager, dependiendo la industria y obviamente qué tanta profundidad toma dentro del cliente, es parte de esto. Es decir, hay clubes que no tienen estructura. Y si yo te doy una herramienta que vos tenés que utilizar, te estoy trayendo un problema. Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros buscamos es cómo los hacemos más eficientes a ellos en el día a día. No solamente para encontrar lo que necesitan, sino también para tomar decisiones. Desarrollamos una herramienta que se llama Intelligent Hub, que básicamente los clubes pueden desarrollar el análisis que quieran, en literal, desde minutos hasta, obviamente, análisis más complejos, días. Pero, por ejemplo, clubes con los que trabajamos que tienen científicos de datos, que tienen desarrollos propios y por ahí lo que nosotros hacemos en un día para ellos es 3 meses de trabajo. Entonces está todo incluido dentro del servicio del Libro de Pases porque lo que buscamos es realmente que sean más eficientes. Es que al final, lo que he comentado antes, ¿no? Claro, si es un negocio muy estacional, si solo aporto valor cuando hay periodos de transacciones, cuando hay periodos de fichajes, ¿no? Cuando hay transferencias de jugadores. Pero si cuentas todo esto, que aportas mucho
mucho más valor más allá de estos fichajes, ¿no? Pues claro, digamos que hay mucho más. No es solo, oye, quiero un jugador y ya está. No, aportáis mucho más valor. Exacto, el seguimiento, el cómo se preparan para esos mercados. Hay clubes que históricamente llegan a los mercados sin preparación y tomando malas decisiones y dando salida a sus jugadores a lugares a los que no vuelven revalorizados. Entonces, te volvés un centro de inteligencia que separan los datos para tomar las mejores decisiones. Entonces, ahí es donde el libro de pases termina siendo el mejor aliado o el arma secreta de muchos clubes para empezar a ser más eficientes. Hay una realidad que la transformación digital en otras industrias ya empezó y estamos todos de acuerdo que es parte de. En el fútbol todavía, recién ahora se está empezando a ver, y para que nosotros hoy hablemos de inteligencia artificial es porque empezamos con todo esto hace 2 años, con todo el desarrollo. Entonces, hay un punto muy importante que es, para nosotros, no todos los clubes son iguales, ni tienen las mismas estructuras, no todos los mercados son iguales. Entonces, nosotros no concebíamos el hecho de construir una herramienta, un enlatado y bueno, usalo y adaptate, porque no es así. Entonces, si nosotros tenemos un propósito muy grande que es mejorar la industria, teníamos que poder sacrificar un poco más el bienestar de hoy por el bienestar de mañana, porque creo que es lo que nos hace feliz y lo hablamos siempre, es lo que realmente nos empuja todos los días a decir, che, estamos haciendo algo que realmente está generando cambio. Por eso obviamente Google también nos eligió y nos acompañó en todo este proceso, pero el camino que hay es enorme, la potencialidad que hay en la industria es enorme, y como decimos, va a pasar mucho tiempo para que los clubes realmente sean empresas de tecnología. Entonces, o sea, para que entiendan que tiene que haber un área de tecnología. Ni siquiera tienen un departamento de scouting, sabiendo que el principal activo son sus jugadores. Yeah, totalmente. Pero bueno, les va a costar, pero vosotros ya tendréis una posición en el mercado, Sí, ¿no? totalmente. Al final, Sí, una posición sí. cogida, un expertise que también es importante, ¿no? Conocer el mercado muy bien. Y Exacto. mola, tío. Mola porque te das cuenta de que es verdad, pues lo que hablamos muchas veces, de que cada vez más el fútbol son datos y con cosas así se demuestran que es así, que a lo mejor hace 15, 20 años no era tan importante, pero hoy en día las estadísticas, los datos, lo que dices tú, lo que hace un jugador, eh, sus virtudes, lo que mejor tiene, lo que peor tiene, es súper importante a la hora de firmar y bueno, pues se ve como lo que hacéis vosotros está muy chulo y tiene mucho valor, la verdad. Te gustará mucho la película de Moneyball, ¿no? Sí, Una de mis sí, ni favoritas. hablar. Bueno, La recomendamos, es Moneyball, buenísima. eso, es un centro de inteligencia. Es decir, nosotros mismos como empresa tomamos decisiones a partir de los datos, de poder entenderlos, de poder compararlos. O sea, el dato por sí solo no dice nada. Y obviamente es cómo ayudamos a que todos los clubes accedan básicamente es cómo democratizamos esa información o esos criterios para ser más eficientes. ¿Motivado por qué? Por esto, porque los jugadores tengan más oportunidades, porque claramente el mercado es cada vez más grande y el mundo cambió. Hoy esos datos son valor. Entonces, si yo de chico hubiera tenido esa información para ir a buscar club y alguien hubiera visto, che, este jugador que tiene estas características, tiene esta proyección, hubieran sido totalmente distintos. Entonces, eso es lo que nos motiva como equipo, la verdad. Para entender un poco el pricing y cómo funciona la herramienta, o sea, tú cuando en el modelo SaaS, pongámosle, imagínate, que es 1 euro, ¿no? Y yo contrato una versión Lite, una versión normal. Para clubes, pues, modestos, ¿no? Que no tienen tantos datos, pero quieren aprovecharse de esta herramienta, ¿no? Y luego imagino que si eres un club con más complejidad, que puede pagar más, tienes diferentes features que puedes contratar, ¿no? Y cada vez vas aumentando la tarifa, ¿no? Me imagino. O sea, esa es la intención, ¿no? De que nadie se quede fuera y que puedas ofrecer lo máximo. Exacto, sí. Todos tienen acceso a todo. Lo único que realizan los distintos tiers, por así decirlo, de pricing es básicamente las limitaciones a las cuales accedes por herramienta. Es decir, lo que queremos es que todos tengan acceso a todo. Obviamente la cantidad de accesos, obviamente la cantidad de análisis
todo eso se va limitando, porque obviamente el trabajo es mucho más profundo, pero obviamente está muy relacionado la estructura del club en cuanto a la capacidad de pago con la demanda que genera. Entonces, cuando vos tenés un club como, hablábamos, como Talleres de Córdoba, que tiene 32 personas en el departamento de análisis y scouting, todo el tiempo te estás generando necesidades. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo analizando y todo el tiempo necesitan información porque se paran en eso. Ahora, cuando vos tenés un club que no tiene un departamento de scouting ni siquiera, sos vos el que está trayéndole al frente, che, mira, esto te podría interesar, che, mira, ese jugador que... Al fin y al cabo es cómo te adaptás a cada una de las instancias. Pero, como te decía, eso viene de entender la industria, viene de entender la realidad o la idiosincrasia, que no es lo mismo un club en primera red que un club en segunda red, en segunda categoría. Porque las estructuras son distintas, las necesidades son otras, los mercados y oportunidades son distintos. Pero nos pasaba, por ejemplo, que hablas con un club o empezás a trabajar con un club y te dicen, bueno, ¿cómo valoras a tus jugadores? Y pasa mucho en Sudamérica. No, la evaluación de mis jugadores es a ojo, no hay un criterio. Yeah. Sí hay un criterio, pero es subjetivo, no hay un criterio objetivo. Entonces es Totalmente. cómo nosotros del libro de pases traemos esos datos para generar los criterios objetivos que terminan empujando el criterio subjetivo que hoy prevalece. Tal cual. Eso es así. Total. Tal cual. ¿Y aquí de España tenéis hay muchos equipos que están metidos? De aquí de Bueno, España. ahí justo estábamos, hoy les contaba que nosotros lanzamos la herramienta con perfiles gratuitos, donde lo que buscábamos era, bueno, que se sumaran a la plataforma, y acabamos de lanzar hace 5 meses lo que eran los perfiles premium, principalmente en Latinoamérica, porque era nuestro principal mercado. El libro de pases nace en Argentina, hoy hay usuarios de 40 países, más allá de eso, y bueno, yo estuve ahí hace un mes en España con varias reuniones, así que estamos avanzando con varios clubes ya con los perfiles premium y de hecho hablábamos esto, ¿no? De cómo un club te termina llevando a otro, es decir, hay clubes que quizás empezaron a trabajar y les cambiaste la vida y de repente, che, hablan con otro, ¿no? Todo esto lo hacemos con el libro de pases, vengan y que eso es lo más lindo también. Entonces, Total. no pasaron, son 6 meses, creo, casi 6 meses que lanzamos el perfil premium y ahora justamente es como esos clubes que ya venían usando la herramienta simple, los empezamos a transformar a perfiles premium, pero con obviamente un valor agregado que es todo el algoritmo de desarrollo de inteligencia que les permite ser mucho más eficientes y empezar a tomar mejores decisiones. Antes has comentado que, bueno, Musakio es inversor también, ¿no? Pero, ¿qué otros inversores tenéis detrás? Bueno, me escuchan bien, ¿no? Porque me veo trabado yo. Sí, te vemos trabado, pero te escuchamos bien. Sí. Perfecto, entonces no me muevo. Los primeros inversores que tuvimos fueron inversores de negocio principalmente, que llegaron bueno, participamos en un programa de aceleración, programa de una familia bastante fuerte en Argentina, principalmente en cuanto a lo que son los negocios, y que de hecho ellos nos transformaron todo el modelo de monetización en ese momento. Bueno, participaron de forma muy profunda en cómo efectivamente el libro de pases se iba a posicionar. A medida que fuimos avanzando, entendíamos que no solamente queríamos inversores de negocios, sino también personas que pudieran aportar desde la industria, ¿no? Siempre con el concepto del Smart Money y entendiendo, che, qué necesitábamos en cada momento. Los primeros inversores que se sumaron como jugadores de fútbol fueron Santiago Gentiletti y Diego Novaretti. Santi, de hecho, creo que jugó en el Alavés en España y ellos fueron compañeros en la Lazio, que también motivados desde lo que era el propósito del libro de pases, de realmente poder generar más oportunidades para más jugadores y por lo menos dar la posibilidad de mostrarse, era lo que los motivaba en ese momento. A medida que fuimos avanzando se sumaron, bueno, agentes de fútbol también, se sumaron Manu Lanzini y Tommy Lanzini, hermanos los dos. Bueno, Manu actualmente en River y antes, el año pasado, jugando en el West Ham, y Tommy jugando en Antequera, ahí en España. También muy comprometidos y la verdad que nada, todos aportan muchísimos de sus lugares. Y después tuvimos, bueno, se sumó Mateo y bueno, ahora estamos también
con varias personas que se están intentando sumar desde distintos lugares, no solamente como inversores, sino también como embajadores y abriendo puertas en distintos mercados. Por eso, bueno, España es un mercado bastante importante para nosotros y tenemos muchos jugadores registrados y ya estamos en conversaciones con varios clubes que ya venían usando la herramienta y que ahora están pasando a este modelo. Así que, nada, la verdad es que estamos muy contentos de los inversores que nos han acompañado, porque no solamente era pararse en lo que estábamos construyendo, sino en el propósito. Es decir, está buenísimo tener una herramienta que hoy hablamos de inteligencia artificial y todo el mundo, bueno, y cómo funciona, y qué bueno, y la potencialidad, o todo lo que se puede hacer, pero también creo que lo más importante es tener gente que en el día a día apoya esa visión y decir, che, si realmente hacemos las cosas bien, vamos a estar ayudando a muchas personas y realmente ayudando a que quizás el deporte más visto del mundo o con mayor impacto en el mundo sea cada vez más eficiente y ese es nuestro propósito y también es lo que nos ha hecho seguir creciendo porque muchos también buscan entrar en la industria simplemente porque es una industria que genera millones o billones y al fin y al cabo la plata es un resultado de generar un impacto y hacer las cosas bien. Eso es. Tal cual. Yo como última pregunta, quería preguntar, yo como jugador, cuando me registro Libre Pases, ¿qué es lo primero que me pregunta Libre Pases para tener mis datos, para empezar ya con los macheos? ¿Qué me pregunta? ¿Qué datos? Genial, bueno, el jugador se puede registrar no solamente en la plataforma, sino también hay una aplicación. Los primeros datos generalmente son datos personales, donde lo que buscamos es poder identificar a la persona. Como decíamos, la herramienta es una herramienta segura donde validamos cada uno de los perfiles. Si ese jugador ya existe, le damos la posibilidad de, obviamente, apoderarse de su perfil con todos los datos ya cargados. Y una vez que ya validó toda la parte personal y los datos, la persona se empieza a meter cada vez más en los datos específicos de deporte. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Básicamente es a un perfil 360, es decir, que un club pueda entrar al perfil de un jugador y poder evaluar toda la información, no solamente los datos deportivos, sino también qué pasa con ese jugador a nivel redes sociales, qué pasa con ese jugador a nivel personalidad. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con información que estamos desarrollando tecnologías para poder hacer cada vez más completos los datos. Hay cosas que no les puedo contar, la verdad, pero que son una locura. Ya las vamos a ver dentro de poco. Y lo que buscamos es eso, que el jugador pueda tener cargada su información, si hay información ya visible que él pueda apoderarse, que lo haga y ayudarlo a tener los perfiles cada vez más completos. Obviamente hay una realidad en el fútbol en general donde los juveniles quizás no tienen tantos datos, si bien cada vez se está invirtiendo más en generar datos de juveniles. Hoy un chico que quizás está en juveniles te diría menos de 16 años, quizás cuesta mucho generar esa información, pero sí los chicos ya mayores de 16 años que han tenido partidos en reserva, como le llamamos nosotros en reserva, empiezan a tener datos que hoy son información de valor para ellos y donde ya sabemos que ese 99% de chicos que hoy están en un club no va a firmar un contrato pero en ese club, pero sí tiene la posibilidad de ir a otro lugar. Y por otro lado, darle la posibilidad también de poder ponerse en contacto, de poder aplicar a oportunidades que hoy están dando vuelta, enterarse quién está buscando qué y obviamente decir acá estoy, ¿no? Que es lo que quizás antes no había. Buenísimo. Me lo apunto, qué chulo, me lo apunto. Porque es de verdad que, joder, te dan... La verdad que es un gusto poder contar con cosas así que, como tú dices, el mercado es enorme, la cantidad de jugadores que hay es una barbaridad, la cantidad de jugadores buenos que hay es una locura, pero los que firman el contrato son pocos, pero claro, seguro que se abren un montón de oportunidades que hay por el mundo que no las ves y que, pues como te pasó a ti en tu día, dices, joder, a lo mejor si tienes algo como este tipo de herramientas, te podía haber ido mucho mejor o poder haber, pues eso, vivido unas experiencias diferentes. Entonces, no sé, me parece súper interesante y sobre todo también cómo enfocaste tú el hecho de, desde mi propia experiencia, qué puedo hacer. Y tú viste que a ti te abrieron oportunidades, luego fueron mejor o peor, pues en diferentes países, ¿cómo puedo ayudar yo al resto de jugadores a tener algo así?
me mola mucho, la verdad. Me mola mucho y me alegro de que estéis empezando y que vaya tan bien como va, la verdad. Total. Muchas gracias y sí, la verdad que es eso mismo, es poder avanzar en un proyecto que no solamente termina generando un impacto en la industria, sino también en las personas. Para nosotros es lo más lindo. Surgió con una idea, pero hoy somos, como les decía, un grupo de personas que trabaja en el día a día para hacer que las cosas pasen y es ese equipo el que hace que el libro de pases siga creciendo, como les decía, desde Cami como directora de datos y cofundadora del libro de pases en cuanto a lo que son los datos, el desarrollo de la inteligencia y cómo darle vida a la plataforma, hasta las personas de diseño que hacen que cuando uno entra al libro de pases te das cuenta que realmente es distinto a lo que hoy existe. Entonces, nada, creo que es la conjunción de muchas cosas lo que hace que podamos ir avanzando y para nosotros es un placer hacerlo, un orgullo poder generar algo distinto, disruptivo. Sabemos que eso genera muchas veces reticencias, pero que al fin y al cabo es normal. Como todo, todos ¿no? los cambios lo hacen. Tal cual. Todo lo nuevo empieza Es por... así. A mí, bueno, yo para ir despidiéndolo, a mí me ha encantado porque realmente te has apalancado en tu experiencia con el fútbol para crear esto, ¿no? Tal cual. No, no llegaste a culminar esa carrera, ¿no? Como todos hemos querido, pero te sirvió para luego hacer esto y para continuar con un propósito en la vida, sea cual sea, pero al final te ha ayudado con esto. Ni Totalmente. hablar. Ni hablar. Así que bueno, gracias por permitirme contar mi historia, dónde estamos parados hoy, lo que estamos construyendo y bueno, al fin y al cabo de eso se trata, de poder ir conectándonos entre todos para amplificar, para poder transmitir y también muchas veces es conocer a las personas que están atrás de los proyectos, que eso también es lindo, ¿no? Conectarnos Hombre. entre todos. Buenísimo. Nosotros es lo que más importancia le damos. Sí. Haciendo lo que hacemos es lo que hay detrás del futbolista o de que hay una persona que conocer y que está muy chulo, la verdad. Y bueno, Mariette, vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué? Preguntamos Venga. a Juan también siempre nos preguntamos al final de nuestros capítulos a la gente que viene, incluso de las tertulias también, lo estamos metiendo. ¿Quién te gustaría que viniese con nosotros a tener una charla? Tú seguro que has coincidido con jugadores, a lo mejor obviamente pues por ubicación y que no están aquí en España, pues tiene que ser una tertulia online, pero si tienes a alguien en la cabeza que se te ocurra, que puede, pues eso, tener un rato con nosotros y que su historia pueda molar, va a ser bienvenido. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que bueno, tengo muchos, que para mí, de hecho muchas personas que apoyan Libro de Pases, inversores mismos que para mí tienen historias increíbles y me encanta su forma de ver no solamente el fútbol, sino cómo aportan desde sus lugares. Pero a simple vista, bueno, Santi Gentiletti tiene una startup también que está empezando y muy buena, donde busca poder ayudar a los jugadores a que sean más eficientes también en cómo invierten su capital, en lo que han ganado y que no pase que los jugadores terminan en bancarrota, así que tiene un buen propósito y me gusta. Bueno, mismo Tommy y Manu Lanzini para mí tienen una muy buena mirada y de hecho ven el fútbol como este medio también para el día de mañana y cómo se siguen formando, Tommy principalmente desde su lugar hoy en Antequera y te diría que más, pero si tuviera que elegir No, eso es. por ahí ellos dos está bueno que cuenten su historia, Buenísimo. que es muy lindo. Buenísimo. Además que es algo que nosotros tenemos y Mariette lo suele preguntar también Sí. en los capítulos que hacemos. Al final es más allá del fútbol, cómo se prepara la gente a ese futuro cercano que también es importante, vamos, muy importante. Entonces está guay, pues vamos, las invitaciones están lanzadas, nos pondremos en contacto y a ver si podemos traer alguno. Eso es. Yo me encargo. Y nada. Juan Cruz, que mil gracias por pasarte por aquí, contar tu historia y contar lo que estáis haciendo en el libro de pases, que lo seguiremos muy de cerca porque al final esto acaba de empezar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y éxitos con Mil el gracias, podcast, Juan. me encantó.
Así que voy a encargarme de los invitados. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Y que vaya todo bien. Dale. Un abrazo muy Igualmente. Un fuerte. abrazo. Adiós. Chao, chao. Chau, chau. A ti no te he colgado, ¿no? No. Miki, ¿tú me ¿Me has escuchas? cortado o qué? No. Bueno, chicos. A ver, espera. Voy a transicionar. No. Que nada. Espero que os haya gustado. Los 25 que estáis aquí. Pues yo Muchas no. gracias. Mira, me ha pedido Alexandru Cosmin. Te saludamos. Claro que sí, claro que te saludamos. No queríamos interrumpir. Por supuesto que te saludamos. Luego hay uno que nos ha vacilado. Nah, Jono este 9, piensa que me yo suena. estoy y no estoy. ¿Qué pasa? Qué barbaridad, tío. ¿Qué pasa? Las putas tecnologías. Bueno, pues sí estaba. ¿Qué eso? Lo dicho. Nada. Voy a hablar a Miki. Vamos a cerrar esto ya. Voy a transicionar. Esperad un momento. Vais a flipar. A todos, mil gracias por estar. Y nada. Mañana subiremos cositas a Instagram. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has salido? Bueno. No sé qué le pasa a Miki. Adiós a todos. Puto Raúl. Bueno. Hasta luego. Chao, 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 chao.